Soy Micaela. Soy Eugenia. Soy del colegio Julia Cortázar. Soy Franco. Soy Cecilia y voy al Lenguas Vivas. Soy Martín. Soy Brenda. Soy Eugenia. Soy Ana. Mi historia está en mis manos y en las manos con que otros las tatuaron. Hacer de la interrupción un camino nuevo, hacer de la caída un paso de danza, del miedo una escalera, del sueño un puente, de la búsqueda un encuentro. Desde el año 2010, el Ministerio de Cultura de la Nación apoyó el proyecto El Agite Teatral, para el cual se convocó a jóvenes de diversas escuelas públicas, conformando un elenco capaz de conformar una compañía teatral. Una vez seleccionado el elenco, en audiciones abiertas en el Congreso de la Nación, se trabajó semana a semana durante el año 2015 con el objetivo de montar la obra Maratón del dramaturgo Ricardo Monti en diversos escenarios del país. El intercambio de experiencias entre los actores provenientes de diferentes escuelas fue muy importante. Además de los ensayos, se produjeron diferentes actividades como la visita de escenógrafos, coreógrafos y una charla abierta con el autor de la obra, Ricardo Monti. Maratón, primer puesta en escena de autor nacional de El Agite Teatral, se estrenó en las provincias de San Juan y Mendoza y en Capital Federal en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ex ESMA, que es la sede del proyecto. Bueno, el elenco público es un proyecto formado por chicos que están en la escuela pública en el secundario. Encontré la propuesta en una red social y me llamó mucho la atención la idea de estas dos palabras, elenco público. Es público el elenco porque el objetivo que tiene es llevar el teatro a lugares donde no llega. Y público también para nosotros desde adentro, porque además de la función de armar una obra y presentarla, nos dan clases, nos forman, es público en todo el sentido de la palabra. Nuestra relación se basa exclusivamente en la admiración mutua. La obra se llama Maratón, es de Ricardo Monti, es una maratón de baile. Son 7 parejas que representan los distintos estratos sociales y las distintas realidades de cada uno en ese momento histórico en la Argentina. Esta obra en particular, Maratón, es una obra que yo escribí íntegramente dentro de la dictadura. Yo había proyectado, por supuesto, la obra hacia los años 30. La idea era generar una metáfora que pasara desapercibida, por supuesto, a la censura. Es el tema del poder y la condición humana frente al poder y qué respuesta dar a la manipulación del poder. Somos la frontera, la tierra pedregosa parda. De más está decir que comparto fervorosamente los propósitos que animan su proyecto. Que creo en él, que creo en ustedes, y es para mí un verdadero orgullo que hayan elegido una obra mía para manifestarlo. Es, en todo el sentido de la palabra, una feliz coincidencia. Pero no hubo azar, porque Maratón está hecha para este tipo de coincidencias, porque habla de la búsqueda de libertad y justicia y de sus dificultades. Habla duramente. Como valores que nunca serán dados, por los que siempre hay y habrá que luchar. Y en pos de los cuales el ser humano debe vencer sus propias debilidades. En tiempos brillantes y en tiempos oscuros. Pero sé que ustedes, más temprano que tarde, los harán volver a brillar. Gracias.
todo, quedaron 3 cosas. La certeza de que estaba siempre comenzando. La certeza de que era preciso continuar. Y la certeza de que sería interrumpido antes de terminar. Soy Manuel Solís. Soy Merlina, tengo 19 años y formo parte de la Agite Teatral. A partir de la red de escuelas en la que nosotros vamos a hacer intervenciones a colegios secundarios públicos, pude rescatar cómo ellos se contagian el entusiasmo que al principio es tímido, o a veces a los chicos les da vergüenza ver o participar de lo que estamos haciendo. Verlos a ellos contagiarse, la intriga por lo que estamos haciendo y la atención también y el juego es lo que más rescato. En las intervenciones, en un momento fuimos a susurrarle poemas a los chicos de la escuela y fue muy lindo ver cómo al principio como que era un poco forzada la situación y había un grupo de amigos y primero le susurré un poema a uno y él se le recomendó al de al lado que lo escuche. Y así le susurré al otro y al otro, y fue como muy lindo ver cómo uno transmite algo y eso que uno transmite vale y se transmite también a otros y demás. Entonces fue muy lindo ver que lo que uno hace tiene un sentido y lo puede ver. Eso para mí tiene un valor muy fuerte porque son todos poemas tanto nuestros como de amigos, como de autores latinoamericanos conocidos, y creo que eso genera algo muy fuerte. No sabría definir bien qué es. Soy Ulises, voy al Nacional Buenos Aires, es una escuela pública, formo parte de la Agite Teatral. Me parece que el arte tiene un poder transformador de expresión, de comprensión de uno mismo, de comprensión de los otros cuando se hace arte en conjunto, y me parece que eso en la educación es fundamental. Estaría buenísimo que en las escuelas haya espacios de comprensión de uno mismo, de los otros, de las otras. Y en la juventud me parece que uno toma conciencia de que tiene capacidad y poder para hacer todo esto. Me parece importante porque la escuela tiende a desensibilizarnos y desestimularnos, y este tipo de iniciativas hace que recuperemos el interés por el aprendizaje y por la cultura. El espectáculo, la intervención en el recreo de los chicos y las chicas de la Agite. Me gustó ver a mis estudiantes en otra situación, moviéndose de otra manera, interactuando con el arte de otra manera. Me gustó mucho que les haya gustado. Soy Martín, voy a la Universidad de la Plata Poliense, vivo en Villaltejo y la escuela queda en el mismo barrio. Es un grupo de compromiso social que deciden manifestarse artísticamente con el teatro. Que vayan y digan, no, estuvo muy bueno, qué decisión, como rap. Y a ver la alegría de una persona que no te dice el compromiso porque es tu madre, uy, estuvo buenísimo, que te dice porque le gustó. Soy Micaela, tengo 18 años, voy a Julio Cortázar, al barrio de Flores. Es un grupo donde construimos memoria. Me parece que con las distintas vivencias que fuimos viviendo a partir de las giras que tuvimos tanto en San Juan y Mendoza como la red de escuelas donde participamos en escuelas de distintas clases sociales, que eso fue muy interesante porque trabajamos tanto con chicos de clase social baja como con chicos de clase social media alta. Entonces me parece que estamos construyendo una inclusión de parte de jóvenes que nunca habíamos podido construir de otra manera y buscando que todos los alumnos y todos los estudiantes y todos los jóvenes nos involucremos en esto. Mi deseo es que la Agite siga creciendo, que el arte pueda llegar a muchas más escuelas y que haya mucha más gente que se sacuda y que se atraviese por estas cosas que me parece que son espacios que hoy en día faltan. ¿De qué se trata este camino que emprendimos con la compañía joven? Es una aventura que no se parece a ninguna otra. Ser el correo de lo esencial. Ser cómplice de una posibilidad trascendente. Si lo despertamos, ese niño exasperante de la última fila tal vez escriba versos, tal vez conjeture el teorema
que mantendrá ocupados a los siglos. Algo atrás al morir, decía mi abuelo. Un hijo, un libro o un cuadro, una casa o una pared levantada o un par de zapatos hechos o un jardín plantado, algo que las propias manos hayan tocado de algún modo, para que el alma tenga dónde ir después de la muerte. Y cuando la gente mire ese árbol o esa flor que uno plantó, allí esté uno. No importa lo que hagas, decía, mientras transformes algo de lo que había cuando llegaste en algo que tenga un poco más de ti, cuando tus manos lo abandonen. La diferencia entre alguien que solo corta el césped y un jardinero de verdad está en el modo en el que lo hace, decía mi abuelo. El que corta el pasto podría no haber estado nunca. El jardinero estará allí toda la vida.